Sí, San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 2 minutos del día de hoy, 28 de junio del 2024, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes en la sala de pleno de este órgano jurisdiccional la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y enlazada en la modalidad de videoconferencia la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 38-2024. El segundo, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 66-2024. El tercero, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 25-2024. El cuarto, también a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 65-2024. El quinto, a propuesta de usted, proyecto de resolución del asunto general con número de expediente TSLP AG 02-2024. El sexto, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 18-2024. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con este, a favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 38-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Con su venia daremos la cuenta por conducto de la secretaria Gladys González Flores. Adelante, secretario. Buenas tardes. Con su autorización, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente, magistradas, doy cuenta con un proyecto de acuerdo mediante el cual se propone declarar cumplida la resolución emitida dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 38 de este año. En la sentencia dictada con fecha 3 de mayo, se determinó el reencauzamiento de la demanda promovida por José de Jesús Sebastián Bautista a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Acción Nacional, a efecto de que en plenitud de atribuciones conociera y sustanciara el medio de impugnación intrapartidario dentro del plazo de 15 días naturales e informar de ello a este órgano jurisdiccional. Así, la Comisión de Justicia del PAN compareció a manifestar que había remitido a este tribunal la documentación mediante la cual acreditaba el cumplimiento de la presente sentencia desde el día 20 de mayo. De tal manera que se advirtió que en diversos medios de impugnación de este tribunal obraban las constancias relativas al pronunciamiento emitido por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN respecto a la inconformidad planteada por el ciudadano José de Jesús Sebastián Bautista, por lo que se ordenó glosar una copia certificada de ellas al presente expediente a efecto de emitir este pronunciamiento. De la revisión del documento en referencia, se desprende que en cumplimiento a la sentencia dictada por este tribunal, la responsable llevó a cabo las siguientes actuaciones. El 7 de mayo recibió la demanda reencauzada del promovente, la cual fue acumulada con diversa controversia y lo radicó bajo la clave CJ-JIN 84-2024 y su acumulado CJ-JIN 86-2024. Posteriormente admitió a trámite y cerró instrucción en los referidos medios de impugnación. Finalmente, el 18 de mayo, al advertir la actualización de una causal de improcedencia, determinó sobreseer los juicios de inconformidad aludidos, entre los que se encontraba el relativo al ciudadano José de Jesús Sebastián Bautista, actor en la presente causa.
de tal suerte que, de conformidad con la copia certificada de la resolución emitida por dicho órgano intrapartidario de fecha 18 de mayo, de entre los juicios referidos, misma que adquiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción primera, inciso D y 21, párrafo segundo de la Ley de Justicia, se acredita que la Comisión de Justicia del PAN conoció, sustanció y resolvió lo conducente respecto a la demanda interpuesta por el promovente que le fue reencausada. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No, ninguna. Entonces, por favor, secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Poderosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su autorización, los puntos de acuerdo son los siguientes. Primero, se declara el cumplimiento de la sentencia de fecha 3 de mayo de 2024, dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, TSLP JDC 38-2024. Segundo, archives el presente asunto como total y legalmente concluido. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Leído los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Ninguna. Siendo así, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el englose correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano TSLP JDC 66-2024, el cual está a cargo de la ponencia de un servidor y se dará cuenta por conducto del secretario Enrique Davince Álvarez Jiménez. Buenas tardes, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de dictarse en el juicio ciudadano TSLP JDC 66 de 2024. En el proyecto que se pone a su consideración se propone desechar la demanda interpuesta por la actora, lo anterior en virtud de que se considera que sobreviene en el juicio la causal de improcedencia establecida en el artículo 15, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral. Se considera lo anterior porque es un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 20, primer párrafo de la Ley de Justicia Electoral, que el actor en el juicio ciudadano 53 de 2024 del índice de este tribunal discutió ante este órgano jurisdiccional la indebida sustitución realizada por el partido Morena en su perjuicio respecto a las listas de regidurías de representación proporcional registradas ante el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí. Los agravios que vertió la actora en ese juicio ciudadano fueron declarados infundados e inoperantes por este tribunal, por lo que se confirmó la resolución de fecha 22 de mayo de 2024, emitida por la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Resolución local que fue impugnada en la vía de juicio ciudadano federal ante la Sala Regional, mediante la demanda que integró el expediente SMJDC 414 de 2024 y acumulados. En fecha 13 de junio de 2024 se dictó sentencia definitiva en la que se confirmó la resolución emitida por ese tribunal. Por ese motivo, al estar firme la resolución de la actora en las listas de regiduría de representación proporcional de Morena en la elección municipal de Río Verde, San Luis Potosí, de cierto es que carece hoy en día de interés jurídico y legitimación para controvertir el acuerdo impugnado, pues no es una candidata. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, a nuestra consideración del proyecto de cuenta, ¿desean realizar alguna intervención? No, soy. Si no es el caso, secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Poderosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Primero, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por la ciudadana María Concepción Perales Cabrera y o María Concepción Hernández Cabrera por los motivos aducidos en el capítulo B del apartado de estudio de los presupuestos procesales de admisión de esta resolución. Segundo, notifíquese en términos del capítulo D del apartado de estudio de los presupuestos procesales de admisión de esta resolución. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No.
En ese sentido, secretario de Estudio y Cuenta procede a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 25-2024, el cual está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y por tanto se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducto del maestro Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario. Buenas tardes, señores magistradas, secretario en funciones de magistrado presidente. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al juicio de nulidad electoral 25 de este año, promovido por el Partido Morena en contra de actos atribuidos al CEPAC. En el presente asunto, el Partido Morena reclama del CEPAC la constancia de asignación de diputado electo por el principio de RP que integrará el Congreso del Estado para el periodo 2024-2027 al candidato propuesto por el PRAN como propietario en la segunda fórmula. En el proyecto que se pone a su consideración, la ponencia propone declarar infundada la inconformidad alegada relativa al incumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte del diputado electo Marcelino Rivera Hernández, consistentes en que cuenta con inhabilitación y con una multa que hasta el día de los corrientes no ha garantizado previo a entregarle la constancia respectiva, ya que los supuestos de inegibilidad planteados por el partido inconforme para sostener el retiro de la constancia de asignación del referido diputado electo no se apuntalan sobre una determinación ejecutoria por parte de alguna autoridad en la que haya quedado firme su responsabilidad. Y dos, porque decretar la inegibilidad de un candidato por no haber pagado la garantía de una multa por responsabilidad administrativa que se encuentre sub judice constituye un obstáculo desproporcionado al derecho humano a ser votado. Lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones. Con los medios de prueba que aportó Morena a este asunto, no es posible acreditar que exista una determinación ejecutoria por parte del Instituto de Fiscalización del Estado que haya declarado firme la responsabilidad del referido candidato electo y que esto conlleve a que se le restrinja el derecho del voto en su vertiente pasiva, debiendo por lo tanto prevalecer el ejercicio de ese derecho político electoral. Ello porque, en el oficio emitido por el Auditor Superior del Estado al momento de la emisión de este 10 de junio de 2024, refiere que la imposición de las sanciones pecuniarias y administrativas en contra del diputado electo Marcelino Rivera Hernández no se encuentran firmes, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo para la interposición de los medios de defensa por parte del interesado. Lo mismo vale decir respecto al hecho de no haber pagado la garantía de una multa por responsabilidad administrativa que se encuentre sub judice, pero además porque ya en el precedente de la Sala Regional Monterrey emitido en el expediente SMJDC 540/2018, esta determinó que el requisito de elegibilidad relativo a no tener una multa que encontrándose sub judice no esté garantizado su pago en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la administración federal, estatal o municipal, constituye una restricción injustificada al derecho a ser votado, pues vulnera los derechos y garantías que tutelan los artículos 1, 35, fracción segunda, 115 y 116 de la Constitución General. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? Pues bueno. Si no es el caso, secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Claro que sí, presidente. Por su autorización, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Por el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, magistrado presidente. En el juicio de nulidad electoral 25 de este año se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo cuestionado. Notifíquese en los términos indicados. Es cuanto. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Ninguna. Siendo así, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Damos continuidad con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 65-2024. Este también está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y por ello se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrado. Se dará cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo.
Adelante, secretario. Con autorización del Pleno doy cuenta del proyecto de sentencia dentro del expediente identificado como TSLP/JDC/65/2024, promovido por Yasmín Aguilar Castillo en su carácter de candidata suplente del PAN a regidor de representación proporcional para el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Esto en contra del acuerdo del CEPAC por el cual se asignan a los partidos políticos y a las candidaturas independientes las regidurías de representación proporcional que les corresponde a cada uno de los ayuntamientos y que integran las plantillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2024-2027, en específico en lo relativo al ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí. El proyecto que se pone a su consideración propone confirmar el acto impugnado toda vez que fue correcta la determinación de modificación realizada por el CEPAC a efecto de cumplir con el principio de paridad para la integración del Cabildo de Guadalcázar, San Luis Potosí. En esencia, la parte actora se duele del ajuste realizado por el OPLE para garantizar la integración paritaria del ayuntamiento en cita, pues desde su óptica se debió de haber implementado el artículo 406, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado, pues considera que si el candidato propietario a regidor es de género masculino, al no cumplir con la paridad de género, esto lo convierte en un candidato inelegible y por lo tanto el CEPAC tendría que haber llamado a la suplente, que es de género femenino, la promovente, y por ello se estaría cumpliendo con la paridad para la integración del cabildo. Tal argumento resulta infundado porque la promovente parte de una premisa equivocada respecto al procedimiento para garantizar la paridad de integración de los ayuntamientos, toda vez que la normatividad establece un procedimiento específico para realizar las modificaciones en las asignaciones de regidurías por el principio de representación proporcional a efecto de dar cumplimiento a la citada conformación. Como se señala en el proyecto, en la legislación respectiva se prevén dos supuestos diferentes, la sustitución por ajuste de paridad y la sustitución por inelegibilidad de la candidata o candidato a regidor. En ese sentido, del acuerdo controvertido se desprende que el candidato a primer lugar en la lista de regidores por el principio de representación proporcional postulado por el PAN no fue sustituido por resultar con la incapacidad para ejercer un cargo de elección, sino con motivo de dar cumplimiento al principio de paridad en la integración del cabildo, que refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y toma de decisión de la esfera política. Es decir, contrario a lo señalado por la promovente, la autoridad responsable no se encontraba obligada a aplicar el procedimiento de sustitución por inelegibilidad previsto en el artículo 406 de la ley, al no resultar el idóneo para realizar el ajuste para la integración paritaria, sino el procedimiento establecido en el artículo 402, fracción novena, inciso A, B y C de la Ley Electoral y 12 de los lineamientos para garantizar la paridad en la integración de los ayuntamientos. En ese sentido, toda vez que se advirtió una predominancia de género, fue correcto que comenzara el ajuste con el PAN, al ser el partido con menor votación emitida y al ser un hombre el que cabeza la lista de representación proporcional por dicho partido, lugar designado para el género masculino independiente que la suplente sea una mujer. Ello ya que la ley señala que la modificación en el orden de prelación de las listas se realizará por la fórmula de género distinta que siga dentro de la lista a la que se le aplicará la modificación. Por tanto, sí le correspondía a la segunda en la lista de una fórmula de género femenino. Es cuenta. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No, ninguna. Si no es el caso, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización doy cuenta de los puntos. Primero, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia para el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Segundo, notifíquese personalmente al actor y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, ninguna. Siendo así, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engrose correspondiente. Pasamos al análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del asunto general TSLP AG02-2024, el cual está a cargo de un servidor en mi calidad de magistrado presidente y se dará cuenta por conducto del secretario Darío Dilón Rangel Martínez. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, me permito dar cuenta del proyecto del asunto general registrado con número de expediente TSLP AG02-2024
aperturado con motivo de la solicitud efectuada por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante, el licenciado Alberto Rojo Zabaleta, recibido en este tribunal el día 14 de junio del año en curso, por medio del cual peticiona la regularización del procedimiento en la asignación de los turnos del juicio de nulidad de los juicios de nulidad electoral con claves de expediente TSLP-JN 12, TSLP-JN 13 y TSLP-JN 14, todos del año 2024. Esta petición fue radicada al día siguiente de su presentación, ordenándose dar el trámite correspondiente y haciéndola del conocimiento de las magistraturas que integran este tribunal electoral. En el proyecto se propone que la solicitud resultó improcedente en un primer aspecto por la falta de pruebas que sustenten las afirmaciones que motivan la petición, y por otra parte, en razón de que la asignación de turnos consiste en un aspecto de carácter administrativo, situación que no le depara perjuicio alguno al peticionario, atendiendo que las determinaciones y o sentencias que se emitan en los juicios de impugnación, en los medios de impugnación, sometidos a potestad de este órgano jurisdiccional, son resueltos de manera colegiada por las magistraturas que integran el pleno del tribunal. Del contenido de la solicitud de regularización del procedimiento promovido por el representante del PRI, se advierte que la causa de pedir la pretende sustentar con la afirmación de que existió una alteración en las horas de presentación de los medios de impugnación aludidos, situación que señala le causa incertidumbre en la imparcialidad y legalidad de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional. La decisión que plantea el proyecto es que la solicitud del Partido Revolucionario Institucional resulta improcedente ante la falta de pruebas que sustenten las afirmaciones que motivan la petición, pues al haberse realizado el análisis del escrito por el cual se efectúa esta, se advierte que el peticionario afirma en su escrito de fecha 14 de junio del año en curso que acompañó como pruebas de su dicho los acuses de recibido de los 3 juicios de nulidad electoral que supuestamente fueron alterados, los cuales al ser lo cual al ser analizado deviene como incorrecto, pues tal y como se desprende del sello de recibido en donde el funcionario que lo recepcionó su escrito de inconformidad asentó haber recibido un escrito en 5 hojas con firma autógrafa sin que se aportara algún documento anexo a dicha petición. Por lo anterior, con base en el principio general de derecho consistente en que el que afirma está obligado a aprobar, justifica la carga procesal que recaía en el representante del PRI, consistente en aportar elementos de juicio que permitieran generar certeza respecto a la inconformidad planteada. Con base en lo anterior, al no generar certeza sobre su dicho en que sustenta la petición realizada, pues no acompañó algún elemento de convicción que permitiera dar sustento a las afirmaciones realizadas por el representante del PRI, prevaleciendo así la validez de la tramitación de los medios de impugnación. Por otra parte, la solicitud del representante del PRI recae en la materia de una controversia de carácter administrativo y no jurisdiccional, máxime que los medios de impugnación sometidos a la potestad de este tribunal son resueltos de manera colegiada por las magistraturas que integran el pleno del tribunal, por así estar previsto en los artículos 18, 19, apartado A, fracción primera, inciso D, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado. Por lo tanto, la distribución interna en la asignación de los turnos es un aspecto meramente administrativo que no le causa perjuicio alguno, y en el caso concreto, los medios de impugnación fueron turnados a cada una de las respectivas magistraturas siguiendo el orden correspondiente. Con ello, se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, al distribuir de manera equitativa y consecutiva el turno de los referidos medios de impugnación. Con base en lo señalado, resulta notoriamente improcedente la solicitud de resignación de los juicios de nulidad interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante Alberto Rojo Zabaleta. En consecuencia, los efectos a la petición son los siguientes. Es improcedente la petición efectuada en fecha 14 de junio de la presente anualidad por el representante del PRI, Alberto Rojo Zabaleta, relativa a la regularización del procedimiento de asignación de turnos de los juicios de nulidad electoral registrados con los números de expediente TSLP-JN 12, TSLP-JN 13 y TSLP-JN 14, todos estos del año 2024. Segundo, es inexistente la supuesta alteración del orden del turno al no haberse aportado pruebas que acreditaran las manifestaciones efectuadas por el representante del PRI. Tercero,
Con base en lo anterior, no ha lugar a la solicitud de regularización del procedimiento de asignación de turnos en materia que la solicitud efectuada por el representante del PRI no aportó elementos probatorios. En la cuenta, magistradas, magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No, magistrado. Si no es el caso, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Perosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido por favor al secretario que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Claro que sí, con su autorización, magistrado, los puntos resolutivos son los siguientes. Por dispuesto y fundado se acuerda. Primero, este Tribunal Electoral, actuando en pleno, resultó competente para conocer y resolver de la solicitud de fecha 14 de junio de 2024, efectuada por el licenciado Alberto Rojo Zabaleta, representante del Partido Revolucionario Institucional. Segundo, al resultar inexistente la alteración de turno que se sustentó la petición del representante del Partido Revolucionario Institucional, deviene improcedente y por ende no ha lugar a acordar de conformidad a la solicitud de regularización del procedimiento en la asignación de los turnos de los juicios de nulidad electoral con claves de expediente TSLP-JN12-2024, TSLP-JN13-2024 y TSLP-JN14-2024. Tercero, notifíquese al licenciado Alberto Rojo Zabaleta, representante del Partido Revolucionario Institucional, por estrados físicos con los que cuenta este órgano jurisdiccional de conformidad con los artículos 14, fracción segunda, 22, 23 y 27 de la Ley de Justicia Electoral. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. Magistrados, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es así, secretario de Acuerdos, proceda a realizar el engrose correspondiente. Finalizamos con el análisis del sexto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP-JNE 18-2024. Este también está a cargo de la ponencia de un servidor, por lo que se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del juicio de nulidad electoral identificado con la clave TESLP-JNE 18-2024, promovido por el ciudadano René Conrado Bruck Guerrero en su calidad de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Comité Municipal Electoral de Aquismón, San Luis Potosí. Del escrito recursal se desprende que el actor señala que le genera perjuicio el acuerdo de asignación de regidurías de representación proporcional realizada el 9 de junio del presente año y otorgándole a Marta Rubio Martínez como regidora de representación proporcional postulada por el Partido Morena. Ahora bien, del estudio de las causales de improcedencia, este Tribunal Electoral considera que es improcedente el juicio de nulidad electoral TESLP-JNE 18-2024 porque con independencia de que se actualice otra causal de improcedencia, el actor carece de legitimación para interponer su medio de impugnación respecto de actos que emanen del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. De las constancias que obran en el expediente se tiene que el actor René Conrado Bruck Guerrero comparece a promover juicio de nulidad electoral en su calidad de representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Comité Municipal Electoral de Aquismón, San Luis Potosí, para combatir el acuerdo de asignación de regidurías de representación proporcional realizada el 9 de junio por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Ahora bien, conforme al marco normativo aplicable previstos en los artículos 13, 15 y 61 de la Ley de Justicia, los medios de impugnación que promuevan los partidos políticos deben hacerlo por conducto de sus representantes formalmente registrados ante el órgano electoral responsable que haya dictado el acto o resolución impugnada. A criterio de este tribunal, el actor carece de legitimación para promover el presente juicio de nulidad. Se afirma lo anterior en virtud de que tiene personalidad acreditada ante el Comité Municipal Electoral de Aquismón y no ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Sin embargo, esta autoridad jurisdiccional, con la intención de maximizar el acceso a la justicia,
requirió al ciudadano René Conrado Cruz Guerrero para que acreditara su debida personalidad ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. En respuesta al requerimiento mencionado, el ciudadano René Conrado Bru Guerrero se limitó a señalar que su personalidad está plenamente reconocida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, lo cual evidencia que dicha personalidad no está acreditada ante dicho consejo, sino ante el Comité Municipal Electoral de Aquismón, actualizando con ello la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, la cual precisa que serán improcedentes aquellos medios de impugnación que sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico. Por todo lo anterior, ante la evidente falta de legitimación para promover el presente medio de impugnación de René Conrado Bru Guerrero, representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Comité Municipal de Aquismón, San Luis Potosí, en contra de los actos emanados por el CEPAC, de conformidad con lo establecido en la fracción tercera del artículo 15 de la Ley de Justicia Electoral, se desecha de plano la presente demanda. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, a nuestra consideración del proyecto de cuenta, ¿alguien desea intervenir? No. Siendo así, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, magistradas, magistrados, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, es improcedente el juicio de nulidad electoral TESLP, diagonal JNE, diagonal 18, diagonal 2024. Segundo, se desecha de plano el juicio de nulidad electoral TESLP, diagonal JNE, diagonal 18, diagonal 2024. Tercero, notifíquese en términos del considerando 5 de esta resolución. Cuarto, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado presidente. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Siendo así, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrado presidente, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 13:35 del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias. Gracias.